Hola a todos. Antes de empezar con la subordinada sustantiva, quisiera repasar algunos conceptos básicos que hemos visto desde que empezamos a ver las oraciones compuestas. Mirad, lo primero que quiero que recordéis es que en la gramática tradicional nosotros distinguíamos entre oraciones simples y compuestas según el número de formas verbales o sintagmas verbales que hubiese en un enunciado. Si tenemos un verbo simple o bien una perífrasis verbal o una forma compuesta de un verbo, estamos hablando de oraciones simples. Pero si hay varios verbos y por tanto varios sintagmas verbales, cada cual con su sujeto, entonces estamos hablando de oraciones compuestas. Pero ya la gramática tradicional reconocía tres tipos distintos, que eran las yuxtapuestas, como sabéis que van sin nexos, las coordinadas, introducidas por las conjunciones coordinantes coordinadas, y luego las subordinadas, que podían ser bien sustantivas, adjetivas y adverbiales, que lo iremos viendo más adelante. Pero en realidad la gramática moderna establece dos criterios que precisan mucho más este tipo de distinciones. Por un lado, las relaciones que hay entre cada uno de los elementos que componen la oración compuesta. Entonces, según esas oraciones podemos encontrar una relación de independencia, dependencia o interdependencia que vamos a explicar ahora. Y además estas oraciones se pueden unir unas a otras bien con un nexo o bien sin nexo. Entonces, cuando nosotros hablábamos de oraciones independientes, tanto con nexo como sin nexo, en realidad tenemos que entender que son grupos oracionales, es decir, un enunciado formado por un grupo de oraciones. En este sentido, las que no tienen nexo serían las yuxtapuestas, podemos hablar de grupo oracional por yuxtaposición, o las oraciones compuestas yuxtapuestas. Y ahora, si llevan nexo, serían los grupos oracionales por coordinación, o lo que la gramática tradicional llamaba como oraciones compuestas coordinadas. Entonces, ¿qué ocurre? Mirad, en primer lugar, que los grupos oracionales pueden ser dos o más oraciones. No necesariamente entre todas tiene que haber nexo, con solo que estén entre las dos últimas, por ejemplo, en el caso de las copulativas, hablaríamos de oraciones coordinadas copulativas, o grupos oracionales coordinados copulativos. Pero lo que sí es muy importante es que ninguna de esas oraciones, sea una, dos, tres, las que sean 2, 3, 4, las que sean, es muy importante que ninguna de ellas forme parte de la otra, ¿de acuerdo? Si no, estaríamos hablando de estructuras distintas que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, fijaos, las oraciones complejas era otro tipo distinto, donde la relación entre cada uno de los elementos del enunciado con la estructura oracional es dependiente, y igual que con las otras pueden aparecer normalmente con un nexo o podrán aparecer sin nexo siempre que se trate de un infinitivo o un gerundio del participio el que introduzca el sintagma verbal predicado de una de ellas, ¿no? de la oración subordinada. Pueden ser una o varias, se puede dar el principio de recurrencia, es decir, que dentro de una puede haber otra o más de una. Y las subordinadas deben cumplir siempre una función sintáctica dentro de la compleja, es decir, pueden ser el sujeto de la compleja, el complemento directo de la compleja, el complemento circunstancial, es decir, cualquier complemento. Entonces, cuando llevan nexo o si no llevan nexo, en el caso que hemos visto, pues se distinguen sustantivas, adjetivas, adverbiales propias, si no van separadas por pausas de la compleja, adverbiales impropias, sobre todo las causales finales, si no van separadas por pausa de la compleja. Y luego tendríamos que hablar de oraciones, periodos oracionales, cuando siempre se dan normalmente entre dos elementos, aunque si son recurrentes puede haber dentro de cada uno otras estructuras, porque se da el principio de recurrencia, pero ambas oraciones dependen entre sí desde un punto de vista lógico. No cumplen ninguna función dentro de la otra. Lo más parecido a esta relación sintáctica es la que hay entre una oración simple y un complemento oracional o complemento periférico. Estaríamos hablando de oraciones tanto con nexo como sin nexo, siempre que vayan introducidas por un infinitivo, un gerundio y un participio, y serían las sustantivas si funcionan como complementos periféricos, un tipo especial de oraciones introducidas por los relativos, que no son adjetivas, y lo veremos más adelante, pero siempre que el antecedente sea toda la oración principal.
Las verbales propias, si van separadas de esa principal, también por pausas, como vimos en el otro caso, y las verbales impropias, incluidas las causales y las finales, siempre que vayan separadas por pausa de la compleja, ¿de acuerdo? Entonces esto sería más o menos lo que yo quiero que tengáis muy presente a la hora de la explicación que vamos a empezar ahora con las oraciones subordinadas sustantivas. Finalizamos la presentación, espero que os haya parecido bien y a estudiar.